¿Cómo tener una mentalidad impenetrable en un partido de tenis? 5-4 arriba, sacas para acelerar el set y haces 2 dobles faltas y de repente ya no pareces el mismo jugador. Esas dobles te pesan mucho y ya condicionan la terminación del set. He visto esta escena cientos de veces como jugador y como coach de competición. La verdad es que durante mucho tiempo pensé que la diferencia entre los jugadores que se rompían mentalmente y los que no era una cuestión de carácter, de personalidad, de confianza. Y hoy ya no lo veo así. Hoy creo que la diferencia está en algo mucho más entrenable, en entrenar determinadas capacidades mentales, capacidades que te permiten seguir siendo tú, manteniendo la calma necesaria cuando el partido empieza a presionar. Porque tener una mentalidad impenetrable no significa no ponerse nervioso, no significa no sentir miedo, no significa no tener dudas. Y desde luego, no significa ganar siempre. Significa algo mucho más importante, seguir compitiendo bien cuando aparecen los nervios, el miedo, las dudas, que es exactamente lo que diferencia a los jugadores de nivel alto, nivel mentalmente alto, y que consiguen mostrarlo cuando realmente lo necesitan. Te cuento esto porque después de más de 20 años trabajando con jugadores de competición, he visto que los jugadores más fuertes mentalmente no siempre son los más talentosos. Sí, muchas veces saben estabilizarse, pero lo que marca la diferencia es el trabajo mental, la madurez de saber hacerse auto-coaching, por ejemplo. Por eso hoy quiero compartir contigo las 4 capacidades que más veces he visto en los jugadores que mejor compiten bajo presión. Capacidad 1. No se hunden después del error. Esto es clave. Y no es porque no les afecte, ya que claro que les afecta. Les importa mucho competir. Les importa mucho ganar y jugar al día siguiente. Les importa mucho hacer un buen tenis, pero saben volver después de uno o varios errores. Sobre todo si han sido importantes en el juego o en el set, frente a iguales y tienes una derecha fácil y la fallas. Y aquí empiezan 2 partidos distintos. Uno lo juega el jugador que se queda atrapado en el fallo y otro lo juega el jugador que hace reset y se focaliza al siguiente punto. Piensa en una cosa. ¿Cuántos errores has visto cometer a Djokovic? ¿Cuántos errores has visto cometer a Nadal o a Federer? ¿Cuántos a Sinner o Alcaraz? Miles. Entonces la diferencia no puede estar en el error. La diferencia tiene que estar en otra cosa. Una de las diferencias está en no convertir un error en una identidad. Ellos no piensan, ya estoy fatal, hoy no tengo nivel, siempre me pasa lo mismo. En realidad, aceptan el error. Y esto es clave también. Aprender a aceptar los errores y darles menos importancia y saber qué ha pasado en el punto. Haciendo menos juicios de valor. Si el golpe ha sido bueno o malo. En realidad, se hacen auto-coaching en su reset. Y después van a sus rutinas para preparar el siguiente punto. Y así no se van, se mantienen. La fortaleza mental no está en no hacer fallos importantes. Está en cuánto tardas en volver de ellos con la aceptación, el reset y las rutinas que ayudan. Muchos jugadores juegan el siguiente punto todavía enfadados por el anterior. Y ahí empieza el verdadero problema, porque el error dura un segundo, pero tu reacción puede durar 3 juegos. Capacidad 2. No juegan pensando en el resultado del marcador. Y esta es una de las trampas más grandes del tenis, porque el marcador está ahí para utilizarlo, no para depender de él. No puedes evitar verlo, pero sí puedes evitar competir desde él y por consiguiente utilizarlo para planear los puntos. Y así, más hacer y menos no fallar o ganar. Ganar es una consecuencia de tu juego y de competir dando tu mejor versión. 5-4 y sacas para cerrar el set. Y aparece una voz. Ahora falles, ahora sí, no se te puede escapar. Sin darte cuenta, tu atención deja de estar en el saque, deja de estar en tus pies, deja de estar en tu intención, deja de estar en sentir realmente el golpe. Y se va el resultado. Y aquí hay algo que veo constantemente. Muchos jugadores creen que la presión aparece porque el momento del marcador es importante. Sí y no. En realidad para mí no. La verdadera presión aparece cuando tu atención empieza a vivir en el resultado del marcador. Hasta ese momento estabas jugando a tenis y ahora estás intentando controlar el resultado. Cuando tu atención sale del punto, tu tenis empieza a desaparecer. Los jugadores fuertes no eliminan la presión. Aprenden a gestionarla y a confiar en sí mismos. Y a volver constantemente al proceso. Vuelven a fijarse en la ejecución. Vuelven a fijarse en lo que les ayuda. Tienen entrenados secuencias de atención durante el juego que ayudan a estar en el momento presente. Por cierto, ¿cuál de estas capacidades crees que más te cuesta desarrollar? Déjamelo en comentarios porque me interesa mucho leerte. Capacidad 3. Tienen claridad bajo presión. Y para mí esta es una de las más importantes. Porque cuando aparece la presión, la mayoría de jugadores pierde claridad en el juego y en el golpe. Recuerdo un jugador con muchísimo nivel. Entrenando era espectacular en su claridad, en fluir. Pero en partido, cuando se complicaba, empezaba a cambiar constantemente en su atención en el golpe y en su juego. Una bola que atacar y la siguiente defender. Y la siguiente pegar al ganador. Y la siguiente pasar la bola.
sin ningún orden táctico. En este ejemplo, no había claridad de juego. Y cuando no hay claridad, aparece el ruido. Y cuando aparece el ruido, tu tenis empieza a empeorar y no juegas a nada. La claridad reduce muchísimo el ruido mental. Por eso insisto tanto en el orden competitivo, orden de juego, orden de atención, orden de ejecución. Porque cuando aparece la presión, la claridad se convierte en una ventaja enorme. Capacidad 4. Su identidad no depende del resultado. Y esta para mí es probablemente la más profunda. Porque afecta al jugador y también afecta a la persona. Muchos jugadores viven así. Si gano estoy bien, si pierdo estoy mal, si juego bien tengo confianza, si juego mal dejo de confiar. Y eso crea una confianza muy frágil. Porque depende de algo que no controlas. Y aquí quiero decirte algo importante. El problema no es si pierdes. El problema es quién crees que eres cuando pierdes. Porque si cada derrota te hace cuestionarte como jugador, acabas compitiendo con miedo y vas a sufrir mucho. Yo lo viví en algunos momentos. Una de las cosas que aprendí más tarde de lo que me hubiera gustado es que la estabilidad mental no aparece sola. Yo también tuve momentos donde sentía que tenía más tenis del que mostraba. Momentos donde una derrota me afectaba demasiado. Hasta que entendí algo. Competir bien también se entrena. Aquí es donde entra una de las cosas que más me apasiona en mi trabajo. Porque la fortaleza mental no se desarrolla únicamente hablando de ella. Se desarrolla entrenándola. Mientras el jugador golpea, consecuencias de atención, mientras toma decisiones, mientras compite, mientras gestiona la presión. Porque la verdadera pregunta no es si entiendes una idea mental. La verdadera pregunta es si puedes aplicarla cuando vas 5 iguales, 30 iguales. Y por eso gran parte de mi trabajo consiste en ayudar al jugador a transferir al partido el nivel que ya muestra entrenando. No se trata de construir otro jugador distinto. Se trata de sostener el que ya eres y mejorarlo. ¿Cómo lo hacemos? Para empezar, teniendo claro el orden, la intención y la actitud. Intención de dominar, de ser proactivo. Orden de juego y de golpe. Actitud positiva. Autolenguaje positivo. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. Porque muchas veces cuando hablo de no vivir en el marcador o de competir más desde el proceso, algunos jugadores pueden pensar, entonces, ¿no hay que pensar en ganar? Y no es eso. Yo no estoy diciendo que pensar en el marcador esté mal, y que pensar en ganar esté mal, y que querer ganar esté mal. Todos competimos para ganar. Yo quería ganar. Mis jugadores quieren ganar. Y probablemente tú también quieres ganar. La cuestión no es esa. La cuestión es qué prioridad ocupa ganar dentro de tu cabeza. Porque puedes jugar pensando principalmente en ganar el punto, pensando en ganar la pelota, pensando en ganar el juego, pensando en ganar el partido, o incluso puedes jugar pensando en no fallar, en meter la pelota, en evitar equivocarte. Y eso no está ni bien ni mal. La verdadera pregunta es, ¿qué consecuencias tiene? Porque también puedes jugar pensando principalmente en hacer bien el proceso, en construir el punto, en dominar el intercambio, en tomar buenas decisiones, en sentir realmente el golpe, en ejecutar con calidad, en competir de la mejor manera posible. Y aquí está la paradoja. Cuando el proceso se convierte en la primera prioridad, las posibilidades de ganar suelen aumentar muchísimo, porque ganar deja de ser algo que intentas forzar y se convierte en una consecuencia de cómo estás compitiendo. Y para mí esto es clave. No es una cuestión de bien o mal, es una cuestión de consecuencias. Tú decides dónde poner tu atención, pero cada lugar donde pones tu atención genera un estado diferente. Y ese estado acaba determinando tu tenis. Por eso muchos jugadores viven en una montaña rusa. Un día tienen confianza, otro no. Un día disfrutan, un día sienten que juegan increíble y otros sienten que no tienen nivel, porque están dependiendo constantemente del resultado. Y cuando aprendes a competir más desde el proceso, empiezas a tener un rendimiento mucho más estable, una mejora mucho más constante, más claridad en competición, más confianza real y además disfrutas mucho más del tenis. La próxima vez que juegues un partido, acuérdate de este vídeo. Y no intentes ser perfecto, no intentes eliminar los nervios. Observa, ¿cuánto tardas en volver cuando algo sale mal? ¿En qué piensas? ¿Dónde pones tu atención? Porque ahí empieza realmente la fortaleza mental. Los jugadores mentalmente más fuertes que he conocido no son los que nunca dudan, no son los que nunca sienten presión, no son los que nunca sufren, no son los que han aprendido a seguir compitiendo cuando aparecen las dudas, la presión, el miedo. No necesitas más tenis. Necesitas aprender a sostenerlo y saber cómo mejorarlo, sobre todo cuando aparece la presión en el juego. Y si quieres desarrollar este tipo de capacidades mentales directamente en pista, aprender a gestionar mejor la presión, tener más claridad en competición, transferir mucho más tu nivel de entrenamiento al partido, aprender a sostener tu tenis cuando aparecen los nervios, disfrutar más de tu tenis mientras compites, puedes ir al link y agendar una llamada conmigo.